Hola, vamos a tener en este momento una charla sobre la charla literaria o sobre la conversación lectora. Cuando hablamos justamente de este tema, lo que queremos es profundizar sobre una lectura a partir del diálogo. Es decir, la charla literaria es ese diálogo que podemos tener con un grupo pequeño o grande que tiene como finalidad no solamente explorar qué nos hizo sentir el texto o qué fue lo que nos gustó o no nos gustó, sino realmente poder, a partir del diálogo, de escuchar a otros, de argumentar, de debatir, de construir posturas, de destruirlas y volver a construir otras, de presentar hipótesis, profundizar en el texto para tener una comprensión mayor. El postulado principal de la charla es que nosotros, cuando escuchamos a otros y dialogamos con otros, y al mismo tiempo cuando nosotros construimos nuestro propio discurso a partir de lo que hemos leído, podemos llegar a una comprensión muchísimo más rica que aquella a la que llegamos cuando leemos solos y nos quedamos solos con la comprensión primera que tenemos del libro. Entonces, el papel de un maestro o de un mediador en una charla tiene mucho que ver con poder guiar la atención para verdaderamente ir profundizando en estas posibilidades y arrojar luz sobre ciertos aspectos del texto que pueden haber pasado desapercibidos o poner en diálogo a dos miembros del grupo que a lo mejor no habían dialogado, que no se habían dado cuenta que tenían puntos en común o que tenían diferencias alrededor de un texto. Una charla siempre se ve enriquecida por la diversidad de opiniones. Cada uno de nosotros, cada ser humano, construye su comprensión de un texto a partir de sus propias motivaciones, de su experiencia con un tipo de textos, de su experiencia de vida también. Y todo eso lo ponemos en juego cuando estamos comprendiendo un texto. Cuando lo compartimos con otros, le damos la posibilidad al otro de que tome algo que está en el espacio público, porque ahí lo hemos puesto para también profundizar su comprensión y desde luego para llegar a acuerdos, a significados colectivos alrededor de ciertos puntos y también a diferir abiertamente y a quedarnos en un momento dado con un punto de vista que a lo mejor no es necesariamente una interpretación válida para la obra, pero es una interpretación válida para un momento de tu vida o de tu construcción de la comprensión. Bien, lo primero que necesitamos es tener un ambiente adecuado dentro de un aula o dentro de un círculo literario para dar inicio a una charla. Tenemos que tener con el grupo un acuerdo en el que estemos todos como en la misma tónica para escucharnos unos a otros, para considerar que no puede haber turnos firmes, porque lo que queremos es un diálogo. No, yo le pregunto a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro y cada quien va dando su punto de vista, sino establecer un diálogo, lo cual quiere decir que no podemos tener un orden formal. En una charla no hay un discurso totalizador. Nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta y puede decirnos esta es la única manera de interpretar el texto. Todo esto se tiene que argumentar. Por eso es importante en este marco en el que vamos a construir el ambiente sobre el cual se va a charlar, considerar un diálogo igualitario. El diálogo igualitario es aquel en el que las posturas son sostenidas por la argumentación que tienen y nunca por una relación jerárquica en un grupo. Si hay un maestro que conduce una charla, no puede imponer, solamente porque es el maestro, un punto de vista que prevalezca sobre el de los demás. Puede tener una interpretación más acercada a la obra por el conocimiento, por el conocimiento de la propia obra o de otras fuentes, por el contexto en el que la obra fue generada. Siempre que algo existe de esta manera, es fundamental argumentarlo. Es decir, mi postura se sostiene porque tiene una argumentación que es válida o no válida y no porque, muchas veces también, porque los chicos más grandes imponen su punto de vista sobre los más jóvenes o porque alguien tiene mayor competencia dentro de cierto manejo de libros. Esto desde luego ocurre, pero lo importante es que es la validez del argumento lo que hace que un punto de vista sea considerado sobre otro punto de vista. Es importante también considerar, siempre que trabajamos con niños o con jóvenes, que son personas llenas de capacidades. A veces tiende uno a escuchar posturas como que los niños son como esponjitas y entonces
o una tábula rasa y los vamos a llenar de saberes. No. En una charla literaria tenemos que partir de la postura de que absolutamente todos los participantes son seres complejos que tienen una experiencia, aunque sean muy jóvenes o incluso muy pequeños, y que derivada de esta experiencia es que tienen gustos, motivaciones e interpretaciones sobre un texto. Hay que dosificar el tiempo, siempre solemos tener en los grupos a alguien que participa muchas veces, alguien que tiende a ser más callado. Otra consideración es justamente que absolutamente todas las posturas se pueden escuchar y todas las posturas se pueden callar. Nadie debe ser obligado a manifestar un punto de vista cuando no se siente en la confianza o cuando no se siente en la disposición de conversar. Entonces, todas las participaciones son libres, son voluntarias y son respetadas por el resto de los participantes. Que respetemos todas las participaciones no significa que validemos todas las posturas. Un espacio de charla es un espacio de construcción social del diálogo y hay posturas que también vale la pena mencionar como ese punto de vista no es aceptable en una charla, pero guardando siempre el respeto al otro. Es importante generar estos ambientes de diálogo para que todo mundo tenga la posibilidad de participar y para que además se sepa escuchado. Saberse escuchado no significa yo guardo silencio y te escucho, sino que realmente en una escucha activa yo soy capaz de responder, aunque sea con un gesto de aprobación o no aprobación, aquello que está diciendo el otro. Y cuando soy capaz de tomar tu punto de vista para modificar el propio o para argumentar una postura que a mí me había pasado desapercibida dentro del diálogo. Bueno, ya tenemos un poco el contexto en el que vamos a hacer una charla literaria. Ahora lo importante es cómo hacemos una charla literaria. Algunas veces consideramos que todos los participantes tienen que haber leído el texto. Idealmente así es. Pero también es cierto que muchas veces alguien que no leyó el texto empieza a construir su interés por un libro a partir de lo que empieza a escuchar y además puede opinar sobre una temática aun cuando no tenga la perspectiva del texto y aportar a partir de su experiencia o la lectura de otro texto similar. Entonces todo el mundo puede participar en una sesión de charla literaria sin importar que leyó el texto, aunque idealmente haya sido así. Siempre vamos a conversar alrededor de una lectura en una charla literaria. Hay muchísimas metodologías para hacer charla literaria. Yo les voy a comentar sobre algunos enfoques que a mí me parecen importantes a considerar y, como digo siempre, esta no es una receta, es una lista de ingredientes y cada quien va tomando y va haciendo su propia proporción de ingredientes para que justamente logre los objetivos de una charla. Hayden Chambers habla en su libro Dime de 4 formas del habla, que están basadas también en los postulados de Wolfgang Gieser. A partir de estas 4 formas del habla, nosotros podemos después hacer, por ejemplo, el uso de ciertas preguntas o detonadores en la charla literaria. Estas 4 formas del habla las menciona de la siguiente manera. Hay una forma de hablar para nosotros mismos. En este hablar para nosotros mismos manifestamos casi siempre el desconcierto alrededor de ciertos puntos del libro. Es como cuando le platicamos a alguien un sueño. Empezamos a hablar y empezamos a clarificar, estamos hablando para nosotros mismos, de hecho la mirada suele ser un poco perdida y empieza uno a decir, bueno, justamente no me queda muy claro, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que estaba yo en un lugar que era luminoso, pero de todas maneras me sentía yo un poco vista por otras personas. Y en el momento en el que lo empiezo a enunciar, a verbalizar, yo empiezo a tener como clics. Entonces digo, claro, lo que pasa es que estaba yo grabando el video que hicimos sobre charla. Entonces, en realidad fue mi verbalización la que me permitió alcanzar un punto de mi comprensión
que no tenía claro. Por eso es importante verbalizar. Cuando le pedimos a un alumno o cuando le pedimos a un participante de una charla literaria que nos cuente un fragmento de la historia, tenemos que tener muy claro que lo que queremos no es nunca comprobar si leyó el libro. Queremos que tenga este momento de verbalización para que pueda alcanzar una comprensión, digamos un espacio en su conciencia que todavía era difuso. Cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de la charla tiene que tener como objetivo esta profundización de la comprensión y esta posibilidad de hacer pública tu postura para construir socialmente significados alrededor de un texto. Y lo quiero dejar muy claro porque a veces cuando empezamos a conversar parece que queremos comprobar que alguien leyó el libro o queremos, incluso se usan frases como es que necesito saber qué entendió o si entendió algo. Nunca preguntemos qué entendieron, porque es una manera de desestimar la comprensión de otra persona. Entonces, esa es una pregunta que uno tiene que tener mucho cuidado al usarla, porque todos comprendemos algo, ¿no? En este hablar a nosotros mismos, empezamos a clarificar ciertos aspectos de un texto que tal vez nos habían pasado desapercibidos o que no nos habían parecido relevantes o que no habíamos comprendido. Cuando lo verbalizamos, lo comprendemos mejor. El otro juega en realidad un papel de espejo, pero viene la segunda forma del habla, que es hablar a otros. Yo necesito, número 1, ordenar mi pensamiento para hacerlo comunicable. Y número 2, considerar que yo tengo un interlocutor que va a interpretar a partir de su propia construcción. Entonces, tengo que lograr que mi discurso sea comprensible para el otro y que además el otro comprenda lo que yo quiero que comprenda de mi discurso. Es cuando escuchamos muchas veces, no, pero es que yo no quise decir eso. Es decir, tú estás interpretando a través de tu propio punto de vista y yo quisiera, en este punto en particular, que el mío quede claro. Ahí empezamos nosotros a construir diálogo y empezamos a jugar con la diversidad dentro de una charla literaria. Entonces ya vimos hablar a nosotros mismos, hablar para otros, hablar juntos. Yo ya dije mi punto de vista, tú dices el tuyo y a partir de ahí empezamos a generar nuestras posturas, a argumentarlas, a debatirlas, a construir un punto de vista nuevo. Y la cuarta forma del habla, que es hablar de lo nuevo. De repente, producto de la conversación, producto del diálogo que hemos establecido dentro del grupo, sean varios o pocos participantes, surgen nuevas ideas. Alguien dice algo que hace que yo vea las cosas desde otro punto de vista, pero ese otro punto de vista hace que a alguien más se le ocurra algo completamente nuevo que surge en el momento del diálogo. Eso permite que empecemos a construir caminos diferentes para acercarnos a los textos y para aportar nuevas ideas a la comprensión o incluso con un pensamiento creativo específico para que se nos empiecen a ocurrir formas de interpretación o de otras lecturas o de otras comparaciones que aporten también a la experiencia social alrededor de la lectura. Entonces son estas 4 formas del habla, las consideraciones que como mediadores tenemos que poner en juego para que haya realmente una riqueza alrededor del diálogo, que siempre haya la posibilidad de hablar, de que todos los participantes hablen para sí mismos, hablen a otros, hablen juntos y puedan hablar de lo nuevo. Suena muy sencillo, pero en realidad tenemos que tener detonadores claros. Yo puedo, por ejemplo, compartir una experiencia o puedo, por ejemplo, introducir la posibilidad de una comparación con otro texto, con un acontecimiento de la vida cotidiana, para ir generando estas posturas o esta movilización alrededor del diálogo. Hay muchas maneras de hacer preguntas. Lo importante de una pregunta es que yo tenga claro el objetivo que tiene. Por ejemplo, ¿a dónde quiero llevar la atención en un punto de la charla?
También Chambers nos habla de 4 formas de hacer preguntas. Habla de preguntas generales. Aquí hay algo que es importante y que también proviene de otros teóricos. Una forma de preguntar canaliza una forma de pensar. Cuando yo empiezo, por ejemplo, a promover que el tipo de preguntas sean enumerativas, quito la posibilidad de otras formas de diálogo alrededor de un texto. Entonces yo tengo que considerar que haya siempre una riqueza en el tipo de preguntas y no usar un solo tipo de detonador. Si vuelvo a Chambers, hablaría de preguntas básicas, de preguntas generales y de preguntas específicas. Hay otros autores que hablan, por ejemplo, de preguntas probabilísticas, de porqués, que son preguntas que responden muchas veces a razonamientos, que lanzan un tipo de búsqueda diferente o enumeración de ciertos elementos alrededor de un texto. Entonces, la planeación de una charla tiene que considerar que haya muchas formas de acercarnos al texto. Desde luego, empezar con lo esencial, qué fue lo que te gustó, lo que te disgustó, lo que te causó desconcierto, dónde hubo agujeros negros en el texto que no te quedaron claros. A partir de eso se puede iniciar una conversación. Posteriormente, ir entrando como a las capas más profundas del texto y a las particularidades del texto. Establecer paralelismos con otros textos. Cuando nosotros tenemos una experiencia con un tipo de texto nuevo, muchas veces nos sentimos como en arenas movedizas. Entonces, traer, por ejemplo, comparativos de otras obras que son parecidas, no necesariamente literarias. Yo puedo sugerir, por ejemplo, si te recuerda alguna película o alguna obra de arte, para que ese contexto expresivo de comprensión lo traigas a la charla, puedas establecer paralelismos, puedas hacer conexiones, puedas encontrar patrones que te den pautas de interpretación de una obra. Y desde luego, preguntas específicas de análisis literario que tienen que ver con el punto de vista del narrador, desde dónde está narrando la obra, si esa narración desde el punto de vista omnisciente le da una perspectiva que no la tiene si es un narrador testigo, si me estoy acercando a un solo personaje o si puedo acercarme como primera persona porque tengo una visión sesgada, porque el narrador en primera persona solamente narra lo que él ha visto. Preguntas acerca del tiempo dentro de la obra, cómo se maneja, si tiene un tempo lineal, de movimientos literarios, por ejemplo, si hay un anacronismo, si hay una analepsis, por ejemplo, dentro de la narración, y cómo estas son características también de movimientos literarios. Contextualizar la obra es muy importante. No es lo mismo que yo interprete una obra abiertamente que la interprete a la luz de un contexto social o de un contexto cultural en el que la obra ha sido creada, que me permite excluir ciertas interpretaciones y validar con mucha mayor fuerza otras. Si estoy hablando de un libro ilustrado, ¿qué papel juegan las imágenes en la construcción de la comprensión del texto? Entonces, todas estas consideraciones las tiene que tener muy presentes el mediador, porque la charla nunca es una improvisación. La charla es fruto de conocer el libro con el que vamos a trabajar, de conocer las posibilidades de charla que puede haber, más o menos qué interpretaciones puede tener, y de conocer al grupo con el que voy a trabajar y de valorarlo dentro de todas estas posibilidades creativas que tiene alrededor de un texto. Y procuremos siempre, para cerrar una charla, dejar las puertas abiertas. Yo decía al principio, nunca un discurso totalizador. Para cerrar una charla es importante sí sacar conclusiones, sí considerar todas las posturas que se abrieron y cuáles hemos privilegiado y cómo las hemos privilegiado para llegar a este punto de significados colectivos, pero también dejar la puerta abierta para que en el momento en el que se cierre el libro no se cierren las posibilidades de interpretación y que haya siempre una búsqueda más allá en otros libros, en otras artes,
en otros diálogos que se puedan generar, incluso un diálogo informal fuera del salón de clases o del círculo literario en el que trabajamos. Es muy importante volver muchas veces al texto. A veces descubrimos, alguien dice algo y uno dice, pues yo no me había fijado, a ver dónde lo encontraste. Entonces, regresar al texto, regresar a las imágenes, a la luz de la aportación de alguien, releer el texto muchas veces y apoyar siempre las hipótesis en el propio texto para saber si las descalificamos o si las dejamos incluidas. Entonces, es muy importante que durante la charla el texto o el libro estén presentes para que podamos ir y venir cuantas veces queramos, regresar y movernos con muchísima flexibilidad dentro del libro y del texto. Cuando trabajamos con libros ilustrados, consideremos que no son para niños pequeños, que hay mucho libro álbum para jóvenes, para adultos. Algunos de los libros que van ustedes a ver aquí, como El árbol rojo, es un libro que no tiene una edad determinada, pero que cuando trabajamos con literatura de calidad, los adultos nos sentimos cómodos dentro de los libros infantiles y los niños se sienten cómodos dentro de otros textos que a lo mejor hemos pensado que son para jóvenes o para adultos. Entonces hay que tener mucha flexibilidad para abrir miradas alrededor de los libros.